Hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a su podcast médico de confianza, MedBusters, Cazadores de la Evidencia. En esta ocasión venimos con un capítulo de la sección Dialogando con el Paciente, del cual tuvimos una gran aceptación y visualizaciones por parte de ustedes. Muchísimas gracias. Esta sección es lo que más nos interesa, es informar de una forma divertida y sobre todo retirar todo aquello que está incorrecto en la práctica. Patrañas que están ahí. Esas mentiras que hay. Mentiras como las que le decimos al abuelo, porque el abuelo está con nosotros, por Dios. Ay, ¿qué ibas a decir? La rescataste. Buenas. Aquí. Pedí un permiso especial al abuelo para salir del... Sí, agradecemos a su asilo que nos dio la oportunidad. ¿Asilos qué? ¿Cómo se llama? Yo creo que no hay que decir la marca, no. Nos cobran demasiado como para darles promoción. Pero lo importante no solo es que el abuelo está con nosotros, sino el tema de hoy. Pero espérate. Hay que recordarles que va a haber unos cambios en la programación. Correcto. Tenemos que ser muy claro en eso, por favor. Para que no haya esa confusión con estos temas, sabemos que esta serie, Dialogando con el Paciente, se los he repetido episodio con episodio y lo seguiré haciendo hasta que quede claro. Estos van orientados a personas generales, personas común de a pie que salen a vender sus elotes día a día. Tu amigo el que no está a pie. Pero el punto es porque te acabas de mojar. Sí, el punto es explicar y quitar ciertos tabús o explicar temas a personas generales sin ser tan técnicos. Esta sección, que ya lleva un par de episodios, la vamos a trasladar los días martes. Y los episodios que van a ir enfocados al área médica, al área de la salud, van a transmitirse a partir de los jueves. Para que no haya un poco esa confusión y pues que bueno, exista un poco más de ese entendimiento. Lo vamos a seguir repitiendo, pero que quede bien claro, ¿no? Sí, y además mencionar que la intención de este podcast es llegar a distintos tipos de público con temas distintos también, para podernos apoyar desde distintas perspectivas, para que tanto el paciente como el personal de salud tengan una mejor comprensión de muchas cosas que sinceramente, y lo decimos desde este lado de la mesa, hay cosas que incluso el personal de salud de estos temas generales no conoce tan bien. Y es muy válido porque todo esto es muy amplio. Exacto. Y hablando de amplitud, el tema de hoy, no se burlen, colegas. El tema del día de hoy, ¿por qué no? Si quieren, pero vamos a hablar también de eso. El tema es la obesidad. Muy importante, y podríamos tener 15 episodios de esto. Y podríamos ser 70 personas aquí. Pero necesitamos romper los mitos más importantes que hay del tema para que todos ustedes tengan la comprensión no solo de aquellas cosas que se creía que eran correctas sobre la obesidad y ya no lo son, sino aquellas que nunca han sido correctas, pero se siguen repitiendo con los años. Antes de continuar con el tema, me gustaría presentar a mis compañeros, el doctor Irving Loera, residente de medicina interna. Hola de nuevo, ya en el último año, en el último estirón, ya a punto de irme a la selva al servicio social. Correcto. Ahí donde está la... ¿Cómo se llama? ¿El Tren Maya? Por allá vamos a andar. Construyendo un poco también. Hay que trabajar de todo. Hay que saberle todo. El doctor Adrián Cerda, residente de nefrología. Sí, es bueno. Al Chile no quería venir, pero bueno. ¿Sí leíste o no leíste? Al Chile, ahora sí leí poquito. Pero tipo Peña Nieto. Algunos pasajes. Pero sí lo leí. Hoy sí lo leí. Y, por supuesto, su servidor, el doctor Omar Dávila, médico internista. Bueno. Y como el abuelo le dice a sus pacientes, vamos con todo. Empezando por la definición de obesidad. Me parece que la obesidad es un tema que se está redefiniendo, no solo en la cultura, sino
también en el área de la salud. Creo que hay un paradigma que ahorita vamos a ver más adelante. De hecho, en la parte 2 también hay que mencionar eso. Este va a ser un capítulo de 2 partes. Pero yo creo que eso lo vamos a ver muy ampliamente en cómo estamos impactando en la salud de ustedes actualmente. Pero yo creo que por mucho tiempo, de manera cultural, el tabú ha sido que la obesidad es simplemente un problema estético, un problema visual. ¿Pero tú qué piensas? Y la realidad es de que no. Y es una de las primeras cosas que queremos desmitificar. La obesidad sí es un problema de salud. Es una condición médica crónica. Y sí tiene impacto en tu salud en muchísimas áreas, en muchísimos órganos y sistemas. Clásicamente la hemos definido como aquel aumento del índice de masa corporal determinado por su fórmula. Y esto ha sido durante muchos años el elemento que la ha definido como tal. Hay quien ha traído a la mesa el tema de si es una definición adecuada o no. Sí, digo, partiendo de que cómo la definimos por índice de masa corporal, o sea, queda un poquito ese pero, ¿no? Claro, y es que hay que ser francos en esto. El índice de masa corporal es una fórmula que se ha analizado durante mucho tiempo y hay elementos que no evalúa realmente de forma objetiva, como si esa masa se divide en si es masa magra, si es masa grasa, entre otros componentes que también llevan a cabo. Sin embargo, ¿por qué la seguimos teniendo en cuenta? Los índices de masa corporal, que el punto de corte que utilizan es arriba de 30, si tienen una adecuada correlación lineal, es decir, una correlación entre su valor con la presencia de grasa abdominal visceral. Uh-huh. Entonces, el hecho de que la utilicemos todavía es porque sí hay una relación de que hay grasa en nuestro abdomen, uh-huh, en los órganos intraabdominales, solamente calculando esta herramienta que es muy sencilla. Y aquí yo comentaría, abuelo, ¿lo hacemos con todos los pacientes? ¿A todos les calculamos el IMC? Pues realmente no, realmente a los pacientes por lo regular, y suele suceder mucho, en prácticamente todas las consultas, se les pregunta, oye, ¿y cuánto mides? ¿Y cuánto pesas? Pero realmente no, muchas veces ni siquiera se hace la medición, y por otro lado, muchas veces ni siquiera hacemos el cálculo. Uh-huh. Salvo en algunas, digamos, consultas en especial, pues sí lo llegamos a hacer, pero no, de manera rutinaria no. Igual en pacientes hospitalizados, pues es muy raro hacer este tipo de mediciones. Aun cuando esté indicado. Así es. Y es que también debemos ser claros en este punto. Sabemos que culturalmente ha habido cierta modificación en base a las culturas de concientización. De concientización. En base a las culturas de concientización, para referirnos de una forma más adecuada y respetuosa hacia las personas con esta condición médica. Y estamos muy de acuerdo en eso, pero no podemos quitar que es un tema de importancia clínica. Y sí, tenemos que romper la idea de que tener obesidad es sano, porque no es sano. Y de hecho, pues surgió también en la cultura médica este término de obesidad metabólicamente saludable. Healthy obesity. Es decir, que son personas que viven con obesidad o de acuerdo a estas definiciones, que bueno, partiendo del índice de masa corporal, que es una pequeña ecuación en la que solo utilizamos tu peso y tu talla, pero estos pacientes prácticamente pueden vivir con obesidad, sin embargo no tienen alteraciones en las grasas, en el azúcar, en la presión arterial y que tienen una buena capacidad física. Es decir, ese paciente de 30 años que se viste de negro, que usa lentes, que estudia medicina. Considero que no es el mejor ejemplo, pero sí es claro de que no es saludable. Digo, somos el país con más personas con obesidad. Indudablemente todos conocemos a esta persona. ¿Y no te parece, Irving, que un paciente con obesidad, tal cual si lo definimos con el índice de masa corporal, ¿no te parece que es una bomba de tiempo? Que la obesidad como tal... Correcto, y esa es la utilidad de la herramienta. De riesgo, ¿no? O sea, sí, por lo mismo,
este término que les acabo de mencionar de obesidad metabólicamente saludable cada vez ha ido más en desuso por lo mismo, porque se ha visto que estos pacientes, aunque no tengan en ese momento que tú los estás revisando una de estas enfermedades acompañantes, es una bomba de tiempo. Tú lo estás diciendo bien. Sí. O sea, tienes un mayor riesgo de presentar muchos desenlaces fatales. Entonces, no porque no lo tengas en determinado tiempo, no quiere decir que no lo vas a desarrollar. Tienes mayor riesgo de desarrollarla que una persona que no vive con obesidad, incluso sobrepeso. Claro, y ahí tenemos las cifras acorde en Sanud, por ejemplo. Casi 40% tienen sobrepeso u obesidad. Y de este porcentaje, el 81% aproximadamente, ¿qué creen? La grasa o la obesidad es obesidad abdominal. Vuelvo al punto. La ecuación que hacemos tiene un motivo. Y no es motivo de discriminación hacerlo contigo. Es porque por tu salud, si hay probabilidad de que aunque te consideres con healthy obesity, la probabilidad de tener eventos o alguna enfermedad posterior solamente por esta situación sí se incrementa. Y eso es un hecho. Pero estamos en México, Omar. ¿Cómo se dice eso de healthy obesity? Como lo dijo el doctor Irving, la obesidad saludable. Aunque debo ser honesto, no me gusta cómo suena porque... Bueno, no, ni en inglés ni en español, ¿no? Se escucha pero bien. Es que Omar está abarcando las 2 personas que nos escuchan en Texas. Sí nos escuchan ya por allá. Okay. Entonces, en pero UK nos escuchan también. Retomando, hay aproximadamente, ya lo hemos mencionado en otras enfermedades, pasa inadvertido el diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, personas que viven con sobrepeso, solo un 12% se les otorga este diagnóstico. Y aproximadamente solo la mitad de las personas que viven con un índice de masa corporal arriba de 40%, es decir, ya una obesidad mórbida, se les hace el diagnóstico. Entonces, son muchas aristas que podemos hablar para que no se haga este diagnóstico de manera adecuada, ¿no? Lo que mencionábamos al inicio, la alteración en que, o sea, las medidas que nos dan de manera inexacta, etcétera, pero también hay otra muy importante, que es cómo la persona se pueda sentir al tú decirle un diagnóstico de obesidad o sobrepeso. Claro, y siempre nos referimos con una persona con obesidad, persona con sobrepeso, persona de talla grande, pero volvemos al tema de que, ¿y si es tema? Sí, es tema. Es una situación de importancia médica que hay que atender más temprano que tarde, definitivamente. Sí. Y tiene un solo impacto en salud, también tiene un impacto económico. Se habla de un gasto aproximadamente de $26,000 millones, representando un considerable porcentaje del Producto Interno Bruto, por ejemplo. Casi el 5%. Y ojo, quiero ser claro, quiero dejar un spoiler al respecto. Es un gasto muy alto, aún sin las nuevas terapéuticas que tenemos disponibles, porque eso eleva los costos. Entonces, ya hay un gasto importante en esta enfermedad y sus complicaciones sin haberla tratado como tal. Por eso la importancia de un diagnóstico temprano con un elemento tan sencillo, talla y peso y un cálculo, que lo puede hacer cualquier persona, es la realidad. Sí. ¿Cómo intervenir? Ahí es donde entramos nosotros. Y tenías a bien mencionar, Adrián, que pues estamos en México. Somos el país con más obesidad o con personas que viven con obesidad. Y en este mismo sentido, pues se tiene la creencia o se tenía la creencia, ese tabú de que la obesidad solo afecta a países desarrollados. ¿Qué dirías? Y pues tenemos esa creencia que solamente afecta a países desarrollados por... El McDonald's, el Domino's Pizza. Pensamos, ¿no? En toda esa comida chatarra que podrían parecer que es comida genética, relativamente cara, pero sin embargo, pues hay actualmente un montón de productos en cualquier lugar. O sea, nosotros nos hemos desarrollados y tenemos esto. Y exactamente. O sea, tal vez antes sí era más factible, ¿no? Por el desarrollo industrial, etcétera. Pero sí, ahorita... Pero actualmente... Esto es incluso más accesible que una fruta o una verdura. Así es. Y muchas veces es más fácil encontrar estos, no sé, pastelitos, frituras y un montón de alimentos ultraprocesados que están más al alcance de nosotros a ciertos precios que son relativamente accesibles, que permiten a la paciente, permiten a la población consumir una gran cantidad de calorías
y que desarrolle esta enfermedad como tal, que así la deberíamos de llamar, ¿no? Y vuelvo al punto que comentaba de spoiler. ¿Tratamientos hay? Ya hablaremos de ellos en la siguiente parte, pero son caros. Sigo pensando que va a ser siempre más económico. Hablando de una cuestión completamente financiera. Una mejor educación en la dieta del mexicano que comprar estos medicamentos. No porque no sirvan, porque la realidad es de que sí, representa un gasto importante. Y la cultura de la prevención, ¿no? También es más caro vivir con las complicaciones de... Sí, digo, depende de dónde agarramos el problema, ¿no? Aunque yo no soy muy fanático de algún tipo de analogías, para romper el siguiente tabú, el Dr. Irving tiene un ejemplo de una saga que debo decir una cosa. Ni me gusta, ni la he visto. O sea, vienes a decirme que te gusta Narnia y sí, que no te gusta Game of Thrones. Me gusta las crónicas de Narnia y no me gusta Game of Thrones. Al Chile no la has visto. Al Chile no la he visto. Okay. Bueno. ¿Qué? Se acabó. Gracias por vernos. Este es el último episodio. Pero necesitamos romper este mito. La obesidad ocurre y no se trata adecuadamente por falta de fuerza de voluntad. Exacto. ¿Qué opinarías, Dr. Irving? Que no solamente de Game of Thrones. Que no solamente ha roto mitos, también ha roto otras cosas. Camisas, exacto, pantalones. No hablaremos de esos temas. Sillas. Y bueno, esta analogía me la voy a acreditar yo. Yo sí soy muy fan de Game of Thrones. Obviamente es la mejor serie de todos los tiempos, pero bueno, ese es otro tema. Y es que entendiendo esto... ¿Y Breaking Bad? ¿Qué? Bueno, ¿Y Malcolm el del medio? Malcolm. Tienes razón. En fin, queremos hacer esto más entendible, partiendo de lo que dijo Adrián hace unos minutos. La obesidad es una enfermedad. No hay vuelta de hoja. Culturalmente podemos hablar con otras palabras, pero hay que entender que es una enfermedad. Para entender esto, hay que mencionar que suceden cambios en nuestro cuerpo. Entonces, hay muchas fuerzas o muchas casas que van a estar en lucha, ¿sí? Así como los Stark, los Lannister, como me caen gordos, por cierto. Los White Walkers, todos los no que más están... que los Frey, la verdad. Ahí sí le esté. ¿Abuelo? ¿Qué está pasando? Oye, yo pensé que solo se aventaba las del sal. A ver, eso sí me sorprendió. Todos quieren el trono. Todos quieren el trono a como dé lugar. Entonces, en nuestro cuerpo hay muchos factores que quieren tener el control del peso. Estos factores pueden ser los genéticos, que hay que aclarar que estos no son los principales, ¿no? Muchas veces se tenía ese también mito, yo creo. Este es un extra, un bonus, pero yo creo que ese mito de que, pues, yo estoy gordito y, pues, toda mi descendencia lo va a estar. Claro. O el mito de que es por está sano. Grandes. Son huesos grandes, hay que esté chonchito para que esté más sano. O sea, todo esto está mal, ¿de acuerdo? Entonces, genética, el entorno, definitivamente... todo lo que mencionaba Adrián, lo que nos rodea, el mismo estrés puede ser parte de esto, el metabolismo y nuestro comportamiento. Definitivamente la salud mental, la psicología también interfiere en cómo esto puede llevarnos a ciertos hábitos alimenticios. Entonces, al final de cuentas, cada uno de estos factores modifican el resultado y cada uno de estos se presenta en mayor o menor medida, van a determinar quién se queda con el trono, quién se queda con el peso. Hablando pues que también hay ciertas enfermedades, hablando particularmente como enfermedades de la tiroides, que pueden alterar el peso. Sin embargo, no son tan significativas. También porque todo le quieren achacar a la tiroides, ¿no? Claro. Y no es el punto. Pero todo esto va a confluir. Claro, y tenemos que ser claros en dos cosas. La primera, discúlpenme por la analogía de Irving. Yo tampoco soy fan. Yo soy más Team Breaking Bad. Y lo segundo, y lo que es importante, lo que eso sí no me gustó el final, pero bueno. Lo que podemos rescatar también es que al tener toda esta gama
de distintos eventos que involucran desde la genética, desde aspectos psicosociales, así como lo complejiza para su entendimiento, complejiza lo que le podemos ofrecer al paciente de tratamiento. No es solamente disminuir la ingesta de calorías, aunque es muy importante y ahorita comentaremos eso. Es una ingesta de 500 a 1000 calorías menor a lo que consumes, definitivamente tiene un impacto, por poner un ejemplo, pero el hacer ejercicio, el estar mentalmente saludable, hay muchos otros componentes, la economía, lo complejiza porque no es solo decirle al paciente, haz estas cosas, no sabemos el resto del contexto. Tienes que comer bien y bueno. Pero o sea, a ver, me llama la atención. Y volvemos al punto, no se trata de que no seas capaz de hacerlo. Hay muchas cosas que no te pueden permitir. Quiere hablar. Pero me llama la atención, ¿no? Como hablamos mucho de calorías, ¿no? Y realmente, ¿cuántos de las personas que pretendemos llegar a sus oídos saben qué es una caloría y saben cómo calcular las calorías, sabe cuántas calorías requiere que es día a día, que es otro tema que nos falta mucho en educación, ¿no? Y que de repente vamos a batallar mucho, tanto traducir calorías en alimentos y porciones y tratar de hacer un plan de alimentación que siempre debe estar pues adecuado a cada persona, definitivamente. Y que también, digo, lo vamos a mencionar más a fondo después, tal vez, no sé, pero como simplemente el estigma también, ¿no? Escuchas dieta y, o sea, no... Sí. Cuando dieta... No debería ser el término adecuado. Yo creo que plan alimenticio, pero... No está. O sea, partiendo de que no sabemos ni cómo llamarle, ni cómo calcularlo, ni cómo hacerlo. Al final de cuentas, ¿de qué se trata? De comer bien y de estar satisfechos con lo que comamos. Tampoco satanizar cosas, ¿no? Digo, hay muchas culturas ahí, pero médicamente, o sea, es algo que tenemos que educar nosotros, y no solo nosotros, también área de psicología, de nutrición, etcétera, son los que se encargan de eso. Que debemos ser francos en algo. Que creo que por esta misma complejidad también es lo que ha impactado en que no seamos tan efectivos. Sí. Sinceramente, porque yo sé que hay herramientas en lugares públicos en las que te hacen el cálculo de esa masa corporal, te dan incluso machotes para dietas. Sin embargo, es insuficiente. Tiene que ser muchísimo más personalizado, en definitiva. ¿Y por qué? Porque tiene impacto en la salud. Sí. ¿O no? Porque ese es otro tabú. La gente piensa que la obesidad no tiene efectos serios en la salud de las personas. Y lo que tratarán de introducir, que ya hablábamos, ¿no? Antes de... Claro. Obesidad saludable. Metabólica. Correctamente. Porque al final volvemos al tema. El estar con obesidad, aunque sea saludable, en español, es una bomba de tiempo. Va a ocurrir. Va a pasar. Definitivamente. Y entonces tenemos un montón de enfermedades que desgraciadamente son silenciosas. La verdad es que a mí me parece que todas estas enfermedades terminan siendo asintomáticas, tal cual, pero cuando ya las diagnosticamos como médicos o las detectamos es porque ya pasó mucho tiempo y ya hay daño que muchas veces es irreversible. Daño, ¿no? Y hablamos de un montón de enfermedades. ¿Cuál es? Diabetes mellitus tipo 2. La hipertensión o la presión alta, como la conoce mucha gente, la dislipidemia, que a lo mejor muchos no estén familiarizados con este término, pero es el aumento, digamos, de las grasas en tu sangre, nuestro cuerpo, triglicéridos, y colesterol, mayor riesgo en enfermedad cardiovascular. ¿Qué es enfermedad cardiovascular? Bueno, son mayor riesgo de que te infartes, mayor riesgo de derrames cerebrales, como mucha gente así los conoce coloquialmente. La esteatosis hepática, que es el hígado graso. O sea, el hígado se llena de grasa. Literal. Y volvemos al punto, es de que sí tiene un impacto que no notamos. Sí, acúmulo de este cálculo y este cálculo que hacemos y su relación con la grasa visceral, entonces uno de los principales órganos que se afecta es justamente el hígado. Así es. Pero no el único. No el único, además tenemos otras complicaciones que realmente si tenemos una enfermedad y luego desarrollamos otras, pues las tenemos que llamar tal cual, ¿no? Son complicaciones que esta es
Una de ellas por el mismo desgaste, ¿no? De las articulaciones, que luego mucha gente le llama, ay, mis reumas. Pues, resulta que cuando te duelen las rodillas... ¿Y qué andas buscando ahí en Mercado Libre y eso? La cremita, la pastillita mágica, cuando el problema de raíz viene de otra parte. Cuando realmente a muchas personas les comentamos que tienen una enfermedad muy grave y que su tratamiento es bajar de peso, es porque realmente lo es lo que más va a impactar en su calidad de vida. Y no sé, como que estamos esperando una pastillita mágica, que después hablaremos, ¿no? Que si habrá tal vez las hay. Tal vez las hay. Pero hay que ser claros, tampoco es magia, definitivamente no. Pero siempre hay otras intervenciones y vamos siendo claros. Complicaciones hay muchísimas. De hecho, nosotros como especialistas en enfermedades del adulto, como médicos internistas, el doctor como nefrólogo, las vemos ya que se encuentran incluso en fases terminales, en las últimas etapas de la enfermedad. Ya cuando tratamos las complicaciones, por así decirlo, de la complicación. Y podemos imaginarlo como una cadenita. ¿Cómo cuál? Sí, ¿de Carmen? Caray. Carmen. Quiero dejar bien claro ante las cámaras que no conozco ninguna Carmen. Y el encadenado es otro. Y pienso que la referencia es por la canción, que tampoco he escuchado de vos. No, nunca lo he escuchado. Último capítulo con Omar. Ya no lo van a dejar salir. No he escuchado la canción, no he visto Game of Thrones. Pero sí les puedo hacer una analogía de la cadena que representa ser una persona con sobrepeso u obesidad. Empecemos por ahí. Simplemente es esta alteración que ya definimos. ¿Qué pasa después? Y no hablo de las complicaciones clásicas de las que ya mencionamos. Se te sube la presión, se te descontrola el azúcar. No. Algo más simple. No se te problemas para dormir porque tienes problemas para respirar. Que ronco mucho, doctor. Que la apnea obstructiva del sueño se pone peor. ¿Qué tal si empiezas a tener problemas de reflujo? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Mal rendimiento para dormir. Por estos dos componentes. Si no duermes bien, no descansas bien, no tienes un buen rendimiento en tu vida diaria, quizás tus actividades laborales. ¿Quieres más? Hay problemas de fertilidad como el ovario poliquístico incluso, que pueden llegar a condicionar por la obesidad. Entonces hay mal rendimiento en el trabajo y en la casa también. ¿Quieren agregar más cosas? Estos componentes ante el mal rendimiento puede tener alteraciones en tus relaciones sociales, en tu entorno, y puede llevarte a estar triste, que no es lo mismo que depresión, para eso vean el episodio pasado, pero sí puede llegar a depresión esos episodios de tristeza. Trastorno de ansiedad también. ¿Qué más? Eres una persona con sobrepeso o obesidad, y nosotros entendemos bien que actualmente sigue habiendo mucho estigma y discriminación al respecto. Por eso hablaba al principio sobre la concientización, que estamos de acuerdo. Es población que tenemos que apoyar y arropar, pero debemos dejarles claro que hay problemas para la salud, como los que ya te expliqué. Pero vamos a los últimos. Tienes el problema de la obesidad, puedes tener problemas para moverte, para caminar, empieza a haber dolor en las rodillas, osteoartrosis, y ya llegamos a la punta de la pirámide. Problemas del azúcar, hígado graso, presión alta, problemas del corazón, problemas o enfermedad renal. Dicho de otra forma, todo va en relación a que solamente si tratamos el problema de la obesidad, que es un problema complejo, podríamos evitar todas estas situaciones que te afectan en todos tus entornos. Así es. O sea, partiendo de la obesidad o sobrepeso, vamos a terminar en insuficiencia de todo. Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática. Digo, no existe el término de insuficiencia, pero a nivel de cerebro, pues también puede haber derrames. O sea, las complicaciones que muchas veces no tenemos esa noción o eso que muchas veces puedes llegar por cualquier cosa al hospital. Lo que sea, una cirugía incluso programada. La obesidad te confiere mayor riesgo, pues, de que tardes en cicatrizar, mayor riesgo de morir en la cirugía, mayor riesgo de requerir intubación. Y también debemos romper un mito que va de la mano con otro episodio que estamos próximos a realizar, si no es que ya está en las redes.
Y es que sí hay una asociación muy clara entre obesidad y algunos tipos de cáncer. Sí es. Dicho de otra forma, por donde le miremos, aunque tenemos que tener una conciencia social respecto a la obesidad, también debemos tener la conciencia que es una condición médica crónica que debemos tratar. Y con complicaciones serias. Exacto. ¿Algo más que agregar de esta parte de obesidad? Pues insistir, ¿no? El gordo sano no existe. Esa es la realidad. La verdad. No existe y está en riesgo de desarrollar no por eso debe ser discriminado. Hay que tratarnos como se debe, como cualquier persona. Pues sí, utilizar el respeto. Digo, hay muchos términos. Claro. Incluso nosotros, como profesionales de la salud, ahorita, por todo el entorno cultural, así como decía Adrián al inicio, a lo mejor no a todos los pacientes que llegan, pues les vamos a tomar un índice de masa corporal. Pero muchas veces el hablar de este tema requiere autorización, pues, por parte de los pacientes. Y es por toda esta polarización que ha existido, pero al final de cuentas, si entendemos que es un problema grave, pues nosotros lo vemos en el sentido médico. Claro. Entonces hay que atacarlo, hay que tratarlo y prevenir, no solamente quedarnos ya que aparezcan todas estas complicaciones. Adrián, ¿algo que agregar con respecto a esta parte de la obesidad? Pues es que todos, ¿no? Tenemos a alguien a nuestro alrededor que pues tiene esta condición de obesidad, obviamente, hablamos de eso. Y pues tenemos que pues empezar por ahí, ¿no? Yo creo de tratar, ¿no? De dar, digamos, la orientación adecuada, tratar a esas personas con respeto, como por ejemplo, y que se sientan seguras de compartir las cosas también y de que hay que ayudarlos y tratarlos, definitivamente. Claro, y bueno, aunque Irving hace el énfasis de la prevención, que es muy importante, actualmente definitivo que la estrategia va a ser el tratamiento por la alta población que ya lo tiene. Sabemos que muchas personas, tú que nos estás viendo, o tú mismo, o tú misma, o algún conocido, presenta esta condición médica. Y la intención de este episodio, de esta primera parte, es que hagamos más conciencia y entendamos que no es solamente cuestiones como echarle ganas, solamente por estética, y definitivamente que hay que buscar unas mejores estrategias de convivencia. Que las hay, sí, y que los vamos a ver en el siguiente capítulo. Claro, porque hablaremos de tratamiento en la siguiente parte. Nos vemos la siguiente semana. En la próxima ocasión, siguiente semana. Estos episodios se subirán de forma semanal en días los diferentes martes a los episodios regulares de artículos médicos. Agradecemos mucho su atención y por favor compártanos. Aquí abajito están nuestras redes. Comenten, síganos, guíanos. Y si alguien tiene algo más que decir, por favor, nos interesa mucho tu opinión para que esta comunidad tenga un diálogo más cercano. ¿Tú tienes algo que decir? Que no he visto Game of Thrones y no creo que lo vea. Ni siquiera veré House of Dragon. No me interesa, no me llama la atención. Ya, córtale. Cortamos el episodio. Sí. Bye. Bye, nos vemos. Gracias.